¿no? Algo me avisó aquí. Están grabando, ¿no? La clase. Sí, Doc. Sí, sí, sí. Está perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de cefalea tensional, ¿no? Es el otro gran tema, ¿no? Y el impacto cotidiano no es tanto, quizás sí en el consumo de medicamentos y calidad de vida, pero es un tipo de dolor de cabeza que nos permite funcionar, entonces por eso tiene como más relevancia la migraña. Pero esta en frecuencia pues es muy superior, ¿no? Es decir, prácticamente todo el mundo ha tenido este tipo de dolor. Y esta imagen nos demuestra un poco cómo es el dolor, ¿no? Es un dolor normalmente opresivo, ¿no? Que se encuentra en la región de la frente hacia la región temporal, ¿no? Típicamente el paciente dice que le duelen las sienes, ¿no? Y este gesto, ¿no? La facies de dolor y tocándose justamente en la región temporal o los músculos temporales, pues le alivia un poco el dolor, ¿no? La presión sobre el músculo le alivia un poco el dolor. Entonces, esta imagen nos puede hacer pensar que en este caso, por lo menos, sí la foto corresponde a alguien con cefalea tensional, ¿no? Entonces, bueno, la cefalea tensional tiene distintas definiciones, ¿no? Pero vamos a utilizar la que era anterior como para darnos idea del panorama o de las características del dolor, aunque debemos utilizar los criterios que son de la clasificación internacional de cefalea o de la sociedad de cefalea, que están desde 1988, aunque se han ido actualizando, la definición sigue siendo igual, ¿no? Entonces, la definición antigua dice, es un dolor de cabeza, o sea, una cefalalgia, de tipo opresivo, primera diferencia con la migraña, ¿no? La otra es pulsátil. Con intensidad, frecuencia y duración muy variables, es decir, que aquí sí hay un gran espectro de presentación, ¿no? Puede durar desde media hora hasta varios días, ¿no? Con localización occipital y frontal, ¿no? Y en la definición antigua decía asociada a contractura de músculos esqueléticos que usualmente tiene que ver o se modifica con el estrés, ¿no? Entonces, en la definición antigua, sí estaban enlazando tensión con tensión nerviosa, o sea, con estrés, ¿no? Estoy tenso, estoy nervioso, ¿no? En términos coloquiales, con el estrés. Sin embargo, esto pues ya se está abandonando, pero siempre persiste ese concepto, ¿no? Del estrés, pues porque todos los dolores que tengamos en el cuerpo y sobre todo los dolores de cabeza, se lo repito, son procesos neuropsicológicos, ¿no? Entonces tenemos un fondo neurológico, pero las emociones, la psique lo puede modificar. Entonces, pues el estrés no está completamente exento de modificar este tipo de dolor, pero no debemos entender que se llama tensional porque el paciente está tenso, ¿no? Porque entonces siempre vamos a caer en un error que además es muy frecuente y por eso les insisto, no debemos estarle diciendo a pacientes que usted está muy tenso, ¿no? O son sus nervios, ¿no? Los dolores de cabeza. Debemos pensar que tiene un problema, ¿no? Y claro, si tiene aparte factores emocionales, también tratarlo. Ahora, en la nueva definición, igual, ¿no? Dice moderada intensidad, es decir, es leve o moderada, ¿no? Es recurrente, o sea, tiende a regresar. Opresivo, ahí coincide, ¿no? Localización bilateral, esa es otra característica, no es como la migraña que es unilateral. Y los episodios son recurrentes, con síntomas acompañantes mínimos, ¿no? Es decir, que no tiene tanto fotofobia, fonofobia, náusea. Puede tener un poco, ¿eh? Puede molestar un poco la luz, puede molestar un poco el ruido, pero no lo mismo que el paciente con migraña que de plano busca quitar el estímulo y deja de tener actividad. Y puede o no acompañarse con contractura muscular, ¿no? Entonces, aquí ya se abandonó el término de estrés en las nuevas definiciones y se habla de contractura muscular, que puede o no estar, ¿no? Entonces, duración variable, presentación variable, opresiva, moderada intensidad o leve, bilateral, esa es una característica importante, ya puede ser bilateral frontal, bilateral occipital, pero no importa, es bilateral, y casi no tiene síntomas acompañantes, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, Doc. Sí, doctor. Si alguien Sí, con doctor. cefalea tensional dice es que me molesta la luz o el ruido, no le excluyan el diagnóstico, ¿eh? Nada más vean en qué magnitud le molesta, ¿no?
Ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? La clasificación las dividimos básicamente en las episódicas y en las crónicas, ¿no? Las episódicas son aquellas que son menos de 15 días por mes o menos de 180 días por año. Incluso dentro de las episódicas hay una forma infrecuente, que es la que todo el mundo ha tenido, que es menos de 12 días por año, o sea, menos de un evento por mes, ¿no? Pero desde esa episódica infrecuente a la episódica frecuente, que sería hasta 15 días por mes, o 14 días, ¿no? Para cerrarlo, y menos de 180 días por año, ¿no? Es una episódica tensional y puede ser asociado con contractura muscular o sin contractura muscular, ¿no? O sea, son las dos divisiones grandes, ¿no? Si tiene contracción muscular o dolor, y eso yo lo puedo hacer a la exploración, toco los músculos y si le duelen, pues quiere decir que hay cierto grado de turgencia y alodinia, ¿no? Entonces hay algo de trastorno de los músculos pericraneales, ¿no? Los temporales, la región occipital, el trapecio, etcétera, ¿no? En el caso de la crónica, pues la crónica es el que sí es un problema, ¿no? Porque la episódica, digamos que lo tratamos en el momento y salvo ya empieza a ser muy frecuente, se vuelve un problema, ¿no? Pero la crónica, pues prácticamente tiene más días de dolor que menos días de dolor en el mes, es decir, le duele más de 15 días al mes o más de 180 días al año. Entonces, sí es un problema, ¿no? Porque el estado normal de esa persona, de ese paciente, es tener dolor de cabeza. Y aunque no sea muy intenso, pues es muy constante y continuo, ¿no? Entonces, sí tiene un problema el paciente en lo cotidiano. La crónica, ¿no? Es igual asociada a trastornos de músculos pericraneales o no, y eso les digo, incluso en la exploración lo puedo definir, aunque existen estudios como la electromiografía. Sería mucho hacerle una electromiografía a uno de estos pacientes, ¿no? Pero bueno, si hay duda lo puedo hacer y realmente no cambia mucho tratamiento tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, siguiendo con la clasificación, les dije la episódica, ¿no? Se divide en la infrecuente y la frecuente. Básicamente la que vimos aquí es la episódica frecuente, ¿no? La infrecuente es lo mismo, con sensibilidad de los músculos o sin sensibilidad de los músculos pericraneales. Y es un evento por mes, alrededor de 12 eventos por año. O sea, sí es bastante rara, ¿no? O sea, aquí sí no es un problema, que el día que le duele, pues que se tome algo y básicamente muchos de nosotros entraríamos acá, ¿no? Bueno, muchos de ustedes, ¿no? Ya nosotros caemos acá, ¿no? En la episódica frecuente, ¿no? Que es un dolor que dura entre 2 a 14 días por mes, ¿no? Si fuera un día por mes, pues caería aquí, ¿no? Y pues son el dolor que puede durar en forma variable, ¿no? Y muy frecuente. Y la crónica otra vez lo mismo, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya la cefalea tensional episódica infrecuente se agregó últimamente, ¿no? Hace unos años no se tenía considerado. ¿No se confundieron episódica frecuente, infrecuente? No, doc. No, No, la No. crónica es muy no. fácil, ¿no? O sea, le duele más de la mitad del mes, ¿no? Entonces, bueno, para la episódica infrecuente, otra vez vámonos a criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos entre las tres tipos o modalidades de cefalea tensional se parecen mucho, ¿no? Lo que varía un poquito es cuántas veces lo tiene por mes, ¿no? Y la mayoría, como requisito, pide que hayamos tenido por lo menos 10 episodios previos de dolor de cabeza. No es como la cefalea, la migraña con aura, ¿no? Que pedimos 2 eventos previos, o la migraña sin aura, que pedimos 5 eventos previos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro clínico de la migraña, pues es un cuadro clínico más característico. Aquí, como es un dolor más difícil de definir por el paciente, ¿no? Se puede confundir con contracturas cervicales, con otra cosa. Por lo menos le pedimos o sinusitis, disfunción de articulación temporomandibular. Por lo menos le pedimos que haya tenido 10 eventos previos, ¿no? Es decir, y generalmente los pacientes no tienen 10, tienen toda la vida con dolor de cabeza, ¿no? Pero si fuera la primera vez en su vida que lo tiene, pues no haríamos el diagnóstico, estudiaríamos y daríamos tiempo, ¿no? Y les digo, por lo menos ocurren una vez por mes y son 12 eventos por año, ¿no? Y luego, la duración del dolor. A partir de aquí prácticamente todas son iguales, ¿eh?
La duración, entre 30 minutos a media hora hasta 7 días, o sea, puede durar toda la semana un ataque, ¿no? Y las características del dolor, que por lo menos tenga dos de estas características, que sea bilateral, que el paciente refiera que es como opresivo, como que le aprietan la cabeza o sienta algún grado de tensión, ¿no? Pero no es pulsátil, no tiene un componente de latido, ¿no? La intensidad es leve a moderada, no va, rara, a veces intenso, ¿no? Y no se agrava por la actividad física, es decir, el paciente puede seguir haciendo sus actividades cotidianas aún con el dolor, a diferencia de la migraña. Migraña y cefalea tensional están un poquito sobrepuestas, ¿eh? De repente los que tenían tensional pasan a migraña, etcétera, ¿no? E incluso la fisiopatología de repente hubiera algunas características, ¿no? Entonces, alguna gente lo conoce como migraña menor, pero no hay que pensarlo así. Vamos a tener bien claras sus características, ¿no? Bilateral, opresiva, moderada o leve, ¿no? Y la actividad física no lo aumenta. Cuando yo interrogo al paciente, sí, sus escalas de dolor pueden ser que no sean útiles, ¿no? O sea, si yo le digo, oiga, ¿qué tanto le duele? Me dice, me duele muchísimo, ¿no? ¿Y qué siente? No, siento que me revienta la cabeza, ya no puedo seguir y todo. Dice, y bueno, ¿y qué hace? No, pues tengo que seguir con mi vida, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer el quehacer? ¿Quién va a hacer, quién va a trabajar? O no puedo faltar, etcétera. Entonces, ese es un buen criterio, ¿no? Porque digo, pues si puede seguir sus actividades, es que el dolor no es tan intenso. Sí se entiende que hay un punto donde pues todo el mundo tiene que hacer sus actividades porque si no te corren, ¿no? Pero la verdad es que el que tiene migraña sí realmente llega a un punto donde está muy mal, incluso en el trabajo, ¿no? O lo mandan a descansar. En cambio, el que tiene la cefalea tensional lo va tolerando, ¿no? Sigue a su vida diario y eso quiere decir que por un lado no aumenta con la actividad y por otro lado no es tan intenso como para incapacitarlo. ¿Sí les queda claro este criterio clínico? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Por lo menos que tenga dos de estos, ¿eh? Y bueno, no, generalmente no tiene ni náusea ni vómito y no ocurre con fotofobia o fonofobia. O si lo llega a tener, son muy leves, ¿sí? O sea, sí puede tener un poquito, pero de molestia del ruido o sensibilidad o le molesta la luz, pero nada como ocurre con los otros tipos de dolor, ¿no? Y bueno, el otro criterio, que es un poco como la migraña, ¿no? Que no tenga criterios de otro tipo de dolor de cabeza o enfermedad que me explique mejor este tipo de problema, ¿no? Entonces aquí es cuando yo tengo que hacerle una buena semiología para descartar, pues que no sea otro tipo de problema como una sinusitis, ¿no? Una disfunción de la articulación temporomandibular, ¿no? O sea, los criterios de la clasificación internacional de cefalea, la última, ¿no? Que está más actualizada, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. El punto es que no cumpla criterios de otras enfermedades que expliquen ese dolor y por lo tanto que yo llegue a la conclusión que es una cefalea primaria o idiopática, es decir, que no le encuentro una causa diferente a esa, ¿no? Y en ese caso, pues la verdad es que siempre voy a hacer también una tomografía, aunque sea una cefalea tensional. A lo mejor si es este tipo de evento que nada más duele una vez cada mes, pues quizá nada más me baso en la historia clínica, ¿no? Pero si ya el paciente empieza a regresar por el dolor de cabeza, sí le voy a hacer una tomografía como mínimo para descartar. Ahora, esta fue la infrecuente. Ahora vamos a la frecuente, episódica frecuente. Entonces, lo mismo, les comento, por lo menos son 10 episodios, ¿no? También pido que haya tenido 10 antecedentes de dolor, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y aquí que duren más de un día por mes hasta 14 días, ¿no? Y por lo tanto, tienen más de 12 eventos por año, el otro era hasta 12 eventos por año, o menos de 180 días por año, ¿no? En este lapso sería este tipo de dolor. Generalmente no lo analizamos por año porque el paciente no se acuerda tanto, pero sí por mes, ¿no? Que por lo menos tenga 14 días o menos de 14 días y más de un día por mes, caeríamos en este tipo de dolor de cabeza. Y ya lo demás es lo mismo, ¿no? Que dure de 30 minutos hasta 7 días, que sea bilateral o opresiva, de leve a moderada y no lo agrava la actividad física. Generalmente no tiene náusea ni vómito y puede tener fotofobia o fonofobia leve. Y el último criterio, que no tenga algún criterio de algún otro problema que lo explique mejor, ¿no? Le repito, una sinusitis, por ejemplo. Por no pensar en un tumor cerebral, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que hacer estudios, ¿no? ¿Les queda claro? La verdad es que el diagnóstico es sencillo, ¿no? El bilateral, opresivo, etcétera. El diagnóstico es sencillo. El punto es tener claro cuánto tiempo
cuántos eventos, antecedentes de eventos tengo por mes, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, doctor. queda claro. Sí, doctor. Ahora vamos a la crónica, ¿no? La crónica aquí dura más de 15 días por mes, es decir, yo tengo 15 o más días por mes, ya tengo 16, 17, o todo el mes me está doliendo la cabeza, o sea, es diario, ¿no? O más de 180 días por año. Entonces, que les quede claro, este sí es un problema, ¿no? Porque el paciente tiene dolor pues, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Tiene menos días con dolor, sin dolor que con dolor, ¿no? La duración es un poco más flexible, ¿no? Puede durar desde horas a días, ¿no? O sea, no nos insiste tanto en el criterio de 30 minutos hasta 7 días. ¿Por qué? Porque realmente pues no hay día que no tenga dolor, ¿no? Entonces pues por eso este, a veces es difícil decir cuánto tiempo está durando, ¿no? Y que por lo menos tenga dos de las siguientes características, ¿no? Bilateral, opresivo, leve a moderado y no se agrava por actividad física. Si se fijan, esto es lo mismo de las anteriores. Lo que varía un poquito es la duración y desde luego lo que es importante es cuántos días por mes nos duele, ¿no? Y bueno, en los siguientes criterios, sí puede tener un poco de fotofobia, fonofobia o náusea leve, ¿no? Y generalmente no hay vómito, ¿no? Pero puede tener un poco de estos síntomas y sobre todo con el abuso de medicamentos. Y el último criterio, que es lo mismo para todas, pero que aquí sí sería indispensable, o sea, yo no puedo tener un paciente que me dice que le duele la cabeza prácticamente diario y no le hago un estudio para ver qué tiene, ¿no? Es decir, yo por muy buen clínico que sea, sí tengo que descartarle que no tenga alguna lesión, ¿no? Puede ser de hipófisis, les digo, puede ser de senos paranasales, puede ser de columna cervical, puede ser un tumor frontal, ¿no? Y pues de repente nos llevamos sorpresas, ¿no? Más de un paciente ya se ha operado con este problema porque no era este problema, era un tumor, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doc. Sí, Les doctor. digo que Sí, en sí, doctor. general piensen mal de los dolores de cabeza que son al despertar. Cuando el paciente se despierta con dolor de cabeza y dice, es que despertando me duele la cabeza y ya me paro y ya se me va quitando y hago mi actividad, pero a la otra noche me duermo y cuando voy despertando me despierta el dolor, ¿no? Y es frontal y es opresivo y es como 5 de 10, ¿no? Pero vuelvo a mi actividad y se va quitando. Cuando vean un paciente de estas características, todavía denle más importancia, ¿no? Es decir, que es probable que tenga un problema tumoral. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando un poquito a las características clínicas, ¿no? Les insisto mucho, esto es repetitivo de las anteriores, ¿no? Mínimo 10 eventos previos, menos de 15 días por mes, menos de 180 días por año, para la cefalea episódica frecuente, ¿no? Ya la infrecuente la vamos a dejar porque es la más rara, ¿no? La duración de 30 minutos a 7 días, opresivo moderado a severo, de localización bilateral y no aumenta con actividad, o sea, no es incapacitante. Se puede acompañar de náusea, vómito, digo, pero muy leve, fotofobia. Pudiera tener uno de estos síntomas, pero leves, ¿no? No como la migraña, que realmente el vómito puede ser algo importante, o la fotofobia o fonofobia. Y los dividimos básicamente en trastornos de los músculos pericraneales y sin trastornos de los músculos pericraneales, ya sea por palpación, o sea, clínicamente, o por electromiografía. ¿Por qué lo dividimos así? Porque tarde o temprano va a tener relevancia clínica en el tratamiento. Es decir, tarde o temprano vamos a tratar a los pacientes en forma diferente a los que tienen francamente un problema de músculos pericraneales que a los que no, a medida que comprendamos más la fisiopatología de la enfermedad. Por eso ya se está separando de esta forma, pero por el momento no cambia mucho para uno si lo tiene o no, porque no cambia mi tratamiento, ¿no? Entonces, vean, les digo, el gesto, ¿no? De la paciente con dolor, ¿no? Puede ser hombre o mujer, prácticamente la incidencia es la misma para los dos y la prevalencia un poquito más en las mujeres, ¿no? Y vean cómo se está apretando la región frontotemporal de ambos lados, ¿no? Tratando de hacer un poco de masaje y la facies de dolor, ¿no? Esto yo no necesito que me diga qué tiene, ¿no? Tiene cefalea tensional, ¿no? Ahora la crónica, otra vez reitero y repito, ¿no? Los mismos criterios, ¿no? Prácticamente la diferencia grande es la duración, y ya no importa aquí tanto si dura 30 minutos a 7 días porque realmente le duele diario, ¿no?
pero las características clínicas son las mismas y puede haber síntomas acompañantes muy leves. Igual se divide en trastornos de músculos pericraneales y sin trastornos de músculos pericraneales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor, yo tenía una duda. Sí. Cuando una persona, por ejemplo, aparte del dolor de cabeza, tiene, por ejemplo, mareos, ¿pueden relacionarse entre sí? Bueno, sí se puede relacionar, ¿no? Podría entrar como un síntoma mínimo, ¿no? O sea, entrar acá, ¿no? Síntomas Ajá. acompañantes mínimos. Pero si el mareo es algo importante, ¿no? La verdad es que yo tendría que estudiar eso, ¿no? Y aparte recordar que si tiene mareo y cefalea tensional o de características tensionales, pues me voy a este criterio, ¿no? A este que les había yo puesto acá. No cumplir criterios de otro tipo de patología que explique mejor la causa. Y entonces le tengo que revisar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial o el fondo de ojo, ¿no? Fondo de ojo normal y luego la presión arterial, pues a lo mejor la tiene normal ese día en el consultorio, pero a lo mejor sí le voy a pedir un monitoreo de presión arterial o que se le esté tomando cuando le duela o lo tome durante un tiempo determinado, porque acuérdense que los síntomas de dolor, bueno, de hipertensión arterial o de hipotensión arterial se van a manifestar cuando yo tenga un descontrol de la presión que sea alrededor de un 30% de mi basal que yo manejo, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la presión media, ¿no? Hacia arriba un 30% o hacia abajo un 30%, y son muy parecidos los síntomas. Va a haber dolor de cabeza, que es de tipo opresivo, va a haber mareo, justamente por tu pregunta, y pudiera haber otros síntomas, ¿no? Como fotopsia, etcétera, ¿no? Y en ese caso, pues es la presión arterial y no cefalea tensional, ¿no? Ah, ok. Sí. Gracias, doctor. Entonces, les digo, primero, si hubiera mareo, inmediatamente yo empiezo a investigar más. Aquí vean esta pintura, ¿no? Les digo, los artistas siempre pueden reflejar cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí claramente es un facies de dolor, ¿no? Y este igual tuviera sinusitis, ¿no? Porque está apretándose en la región frontal a nivel del seno frontal, ¿no? Pudiera ser una sinusitis, ¿no? Pero bueno, nos quedaremos con que esto y esto se parece mucho, ¿no? Ahora, la frecuencia, ¿no? Y la prevalencia, bueno, más o menos la mitad de la población adulta lo tiene, ¿no? Y afortunadamente lo más raro es la crónica, ¿no? La crónica con mucho es menos frecuente que la episódica. Entonces, la forma más frecuente es la que dura menos de 15 días por mes. Y dependiendo dónde yo lea la estadística, voy a encontrar pues, poblaciones que hablan del 12% y poblaciones que hablan del 78%, ¿no? Por lo menos el 90% de la población ha tenido un evento de dolor, ¿no? Pero ya que lo tenga en forma sostenida, pues andamos alrededor de un 50% de la población en todo el mundo, ¿no? Les digo, dependiendo de donde lo lean, puede ser muy fluctuante, ¿no? La estadística. Lo que sí debemos tener claro es, bueno, es muy frecuente, por lo menos la mitad de la población lo tiene, ¿no? Ahorita en México, por lo menos la mitad lo tiene, ¿no? Es decir, que si les digo, somos 60 millones de adultos, pues 30 millones lo tienen, ¿no? Y de esos casos, la mayoría van a ser de forma episódica y solamente el 2%, un poquito más, van a ser la forma crónica, ¿no? La que le duele básicamente todo el tiempo. Si vemos el 2% de 30 millones, ¿no? Pues estamos hablando de grandes cifras, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 millón de pacientes, ¿no? Con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, crónico, ¿no? Entonces, aunque les digo, no hay que confundirse, aunque les diga el 2% y ustedes digan, ah, bueno, eso casi ni sucede, ¿no? Pues es el 2%. Pues es que estamos hablando de una enfermedad que afecta a todo mundo, ¿no? Entonces, sí sucede y sí les va a llegar a consulta, ¿no? Y bueno, más o menos hay, dependiendo dónde lo lean, ¿no? Porque pues igual, por la altísima frecuencia que tiene, es difícil a veces hacer estadísticas, ¿no? Entre 14 a 44 casos nuevos por año, ¿no? Es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no? Pero pues prácticamente estamos igual, 5 mujeres por cada 4 hombres. Y la presentación es más tardía que la migraña, ¿no? La migraña ya hablamos que inicia habitualmente en la adolescencia, ¿no? O el adulto joven. Y aquí ya más bien es después de los 35, 40 años, ¿no? Que se va a presentar.
generalmente la migraña empieza a decrementar después de los 55 años, ¿no? En cambio, esta persiste en esa población, ¿no? Aunque recuerden que hay migrañas de inicio tardío. Entonces, cambian varias cosas con respecto a la migraña, ¿no? Ahora, las características clínicas, ¿no? Vamos a hablar un poco otra vez, ¿no? La presentación es muy variable, hombre-mujer, pero siempre un poco más frecuente para las mujeres, ¿no? La prevalencia va a variar mucho, ¿no? De una población a otra, pero les digo, mínimo el 90% la ha tenido alguna vez en su vida. Ya que sea recurrente, es la mitad del 50%. Y no tiene ninguna relación con el nivel socioeconómico, ¿no? Le da a todas las clases sociales de todos los niveles socioeconómicos. La correlación familiar también es un dato difícil de valorar porque, pues, si le duele a todo el mundo, pues es muy posible que exista una alta correlación familiar, pues porque también hay varios elementos de esa familia que lo tienen, ¿no? Entonces aquí pudiera haber un falso, porque pues igualmente, ¿no? Es tanto la frecuencia de dolor, ¿no? Con la edad va a disminuir, igual que la migraña, ¿no? Hacia los 50, 60 años tiende a disminuir, pero su presentación, su pico, es entre la tercera y la cuarta década de la vida, ¿no? Digo, entre la cuarta y la quinta década. Son bilaterales, la mayoría van a ser de tipo frontal, ¿no? Como lo ven aquí, pero también pueden ser frontotemporales o irradiados a la región occipital o que empiecen en la región occipital y luego se vayan a a la región frontal. Y en este caso hablamos de que le duele como una banda, ¿no? Una banda de dolor, ¿no? Como si la apretaran con un cinturón alrededor de la cabeza, ¿no? Puede acompañarse de dolor cervical, puede acompañarse de disfunción de la articulación temporomandibular o dolor ahí, ¿no? Y aquí sí habría que ver causa-efecto, ¿no? O sea, si yo tengo un problema en la articulación temporomandibular, tengo que ver si eso no me está provocando el dolor de tipo tensional o al revés, ¿no? Que sea la contractura muscular lo que me está generando el problema de la articulación, ¿no? Entonces, puede o no acompañarse de esto. Factores ambientales, ¿no? Como no dormir, yo ya les dije, todos los dolores de cabeza no se van a controlar ni van a mejorar si yo no duermo bien, si no tengo horarios de alimentación regular, si no estoy bien hidratado y pues si no puedo controlar el estrés, ¿no? Son los 4 factores que me lo van a estar siempre incrementando y desde luego aquí no es la excepción. Si yo no tengo una buena calidad de sueño, eso puede detonar, ¿no? Yo puedo también en este tipo de problemas o este tipo de pacientes palpar, ¿no? El cráneo y percibir que hay dolor a la palpación, ¿no? Y eso me hablaría que estoy frente a un caso con trastorno de músculos pericraneales, ¿no? No es raro que empiece de una forma, ¿no? Empieza como la crónica infrecuente, digo, la cefalea episódica infrecuente, luego pasa a la frecuente y con los años, ¿no? Y debido a los estilos de vida de cada quien, evoluciona a la forma crónica, ¿no? Es decir, que no quiere decir que si yo empecé de una forma, no voy a evolucionar a la otra, ¿no? No sería raro que todos los que tienen crónica empezaron con una forma infrecuente, ¿no? O sea, no debutaron con la cefalea crónica. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, doc. Sí, No doctor. sé. ¿Sí? Y bueno, otra cosa importante, que era lo que hablábamos, ¿no? De las cefaleas mixtas. Un 25% de estos pacientes con cefalea tensional tienen migraña, ¿no? Y se acompañan de migraña. Entonces, aquí en el paciente tengo 2 tipos de dolor y son dolores que se tratan diferente, ¿no? Los factores detonantes son semejantes, ¿no? La deprivación de sueño, mala hidratación, mala alimentación. Ahí yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero las crisis de dolor son muy diferentes, ¿no? Es diferente el dolor del migrañoso al dolor de este paciente. Este es de mucho más fácil control, ¿no? Sin embargo, pues el que yo tenga la asociación entre las dos, primero, clínicamente tengo que analizar las dos por separado, ¿no? Es decir, cuando el paciente me dice que le duele la cabeza a diario, ¿no? Y que le duele todo el tiempo, pues primero que nada, yo sé que la migraña no se comporta así, ¿no? Pero si me dice es que me duele terrible y vomito y me molesta la luz y todo esto, pues ahí ya sí tengo un problema, ¿no? Porque digo, pues si la cefalea tensional no tiene todas esas características, ¿por qué me dice que ese dolor lo tiene diario, ¿no? Y es muy probable que el paciente está dándole más relevancia a su dolor principal y ese lo asume como que es el importante y que me tiene que decir que es diario, ¿no? Porque sí le duele la cabeza diario, pero no diario es así de intenso, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que tener mi habilidad, ¿no? De clínico, ¿no? Interrogar al paciente y decirle, bueno,
de ese dolor tan fuerte que usted me dice, ¿cada cuándo le da, no? O es diario o qué tan seguido le da ese dolor. Diario tiene un dolor de estas características que lo incapacita, entonces no va a trabajar nunca, nunca hace ninguna otra actividad porque siempre le duele. Y entonces ahí es donde el paciente ya me empieza a aclarar, bueno, no, de ese dolor lo tengo, pero diario me duele la cabeza, entonces ya le digo, bueno, vamos a separar, ¿no? Los dolores de diario y los dolores fuertes, ¿no? Los dolores fuertes, ¿cada cuándo son? Y ya yo empiezo a encasillar al paciente en un interrogatorio dirigido hacia donde yo quiero interrogar, dándole importancia a los dos problemas, porque uno puede detonar al otro. Es decir, yo puedo tener una migraña que empezó como una cefalea tensional. Entonces, no se les olvide, no es nada raro que yo tenga las dos cosas, ¿no? Y ¿por qué? Porque 20% de la población tiene migraña, ¿no? Y 50% de la población tiene cefalea tensional, entonces se tienen que encimar, ¿no? Y bueno, las formas crónicas son un poquito más de difícil diagnóstico, ¿no? Puede ser parte de una cefalea mixta. Y cuando digo cefalea mixta o cefalalgia mixta, ahorita les hablé de migraña, pero cualquier dolor de cabeza combinado, o sea, no nada más la migraña, puede ser una sinusitis, disfunción de la articulación temporomandibular, un tumor cerebral, todo eso sería una cefalea mixta, ¿no? Me da tensional y por la otra causa, ¿no? O puede tener tres causas, ¿no? Migraña, tensional y sinusitis, ¿no? Puedo yo tener todo eso junto, ¿no? Entonces tengo que investigar todo para poder tratar una cefalea que ya se hizo crónica, ¿no? Y hay un tipo de dolores si ahorita se acaba la clase, descansamos 5 minutos y nos conectamos, ¿no? Y hay un tipo de dolores de cabeza que entran dentro de un contexto particular que se llaman cefaleas crónicas diarias, donde entraría la crónica, ¿no? Tensional crónica. Pero son muchos tipos de dolores de cabeza que son dolores de cabeza de diario, ¿no? Algunos duran minutos, algunos duran todo el día, algunas son migrañas que ya se transformaron por tanto medicamento, ¿no? Entonces ya acuérdense que cuando vimos migraña hablamos de esta posibilidad, ¿no? De una migraña ya no constante, ¿no? Digo, ya no por ataque, sino más bien constante, ya no tan intensa, pero muy continua, pero es semicraneal, con fotofobia, ¿no? Implica consumir mucho medicamento. Entonces,